Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos acerca de diabetes y bien, este video va a estar coordinado por Diana, eh, por Carlos, por Sarit y por un servidor. Y bien, para poder empezar a hablar de diabetes tenemos que definirla. Y bien, la diabetes es considerada como una enfermedad determinada genéticamente caracterizada por alteraciones en el metabolismo de carbohidratos, en el metabolismo de las grasas y de las proteínas, y todo esto adjunto a una relativa o absoluta deficiencia de la secreción de insulina. Bien, a lo largo del video cada quien irá formulando su definición que crea que le va a ser de mejor utilidad. También la diabetes es considerada como un grupo de trastornos metabólicos que comparten un fenotipo pues característico, en este caso la hiperglucemia, que va a ser resultante de una interacción compleja entre la genética y los factores ambientales. ¿Sí? ¿Qué puede generar la hiperglucemia? Bueno, existen muchas causas de hiperglucemia. A grosso modo, pues puede ser generado por la disminución de la glucosa, de la utilización de la glucosa. También puede ser generado por un aumento de la producción de la glucosa, ¿verdad? Y también puede ser generado por una deficiencia en la secreción de insulina o bien que la insulina se esté produciendo, pero que se tenga una resistencia a esta, ¿ok? Muy bien. Continuamos. La diabetes mellitus, pues, puede presentar muchas complicaciones, muchas. Y más si le echamos que los taquitos, que todo eso, pues favorecemos a que nuestra patología se complique cada vez más. ¿Ok? Bueno, las complicaciones de la diabetes pueden incluir muchísimas, como les comento, y son agrupadas en dos categorías. En el daño a la microvasculatura y a la macrovasculatura, ¿ok? Eh, Se puede incluir dentro de estas complicaciones a la ceguera o a la retinopatía de diabético, también a las enfermedades cardiovasculares. Esto también, la diabetes nos puede generar nefropatías o también las amputaciones, ¿no? Que son de los principales ingresos hospitalarios de estos pacientes. Bien, con respecto a la clasificación, pues actualmente tenemos a la Asociación Americana de Diabetes que nos brinda una clasificación. En este video nos vamos a enfocar pues principalmente al proceso patógeno que nos esté originando la hiperglucemia, ¿ok? Y bien, lo podemos agrupar conforme a la ADA y la ADA nos habla de 4 grupos, en el cual se incluye a la diabetes mellitus tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2, la diabetes mellitus gestacional y otro gran grupo de procesos patológicos que nos van a generar hiperglucemia, ¿ok? También, según Harrison, hay términos obsoletos que se manejan en esta clasificación, lo que puede ser considerado también como estos términos obsoletos nos incluyen a la diabetes mellitus insulino dependiente y a la no insulino dependiente, dado que, por ejemplo, los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en algún momento pueden llegar a necesitar insulina y ya no serían no insulino dependientes. Y bien, la edad también ya no cuenta como un criterio, dado que muchos pacientes presentan estos casos de diabetes en antes, o por ejemplo niños, o, o se presentan en distintas etapas dependiendo de los factores ambientales y de los factores genéticos, ¿ok? Otros tipos de diabetes mellitus pueden ser los que son generados por trastornos mitocondriales,
también por defectos genéticos específicos que alteren la secreción de la insulina y también por alteraciones metabólicas que nos modifiquen o nos trastornen la secreción y la producción de insulina, ¿ok? Además de otros muchos que más adelante se irán explicando. Muy bien. Con respecto a lo que les hablaba anteriormente de la clasificación ADA, tenemos a lo que es la diabetes mellitus tipo 1, que se va a caracterizar principalmente por una destrucción de las células beta pancreáticas, provocando un déficit absoluto o parcial de la insulina. ¿Ok? Esta puede ser provocada por una causa inmunitaria o bien por una causa idiopática, algo desconocido que lo esté generando. ¿Ok? El otro grupo corresponde a la diabetes mellitus tipo 2, en la cual pues va a ser principalmente una variación entre una resistencia a la insulina y un defecto de la secreción de esta. Y al tener el defecto, también puede ser concomitante con la resistencia a la insulina, ¿ok? Y bien, dentro del grupo más grande que abarca muchísimas causas, tenemos a lo que son a los defectos genéticos del desarrollo o de la función de las células beta, principalmente por mutaciones que van a ser la diabetes MODY 1 o la MODY 2, o también por una mutación del DNA mitocondrial o por una mutación para la formación de la proinsulina o de la insulina. Y también, ¿por qué no? Incluyen otras etiologías, por ejemplo, los defectos genéticos de la acción de la insulina. También incluyen las infecciones, enfermedades del páncreas exócrino, o también la diabetes inducida por fármacos, o las endocrinopatías que terminan o que terminarían generando una concentración alta de glucosa en sangre, ¿ok? Y bueno, también la diabetes gestacional que incluye esta clasificación. La epidemiología de la diabetes mellitus pues nos habla de que la prevalencia mundial ha incrementado de una forma preocupante en los últimos 20 años. Según la OMS, en el 2014 habían 422 millones de personas, principalmente adultos, que tenían diabetes. Esto pues era eh, principalmente de diabetes mellitus tipo 2, en un 65-68% de los casos, y se hacía la comparación con los años 1980, en la cual solamente se tenía el registro de 108 millones de personas. Entonces, si nos ponemos a hacer cuentas, en 20 años se incrementó 4 veces el registro de los pacientes con diabetes mellitus. Por los taquitos, por la coca, por todo eso, ¿verdad? Qué rico. Pero ahí se ve, en la estadística se ve cómo nos está yendo. Y bueno, en México, desgraciadamente, la segunda causa de muerte, pues la ocupa la diabetes. Así como lo oyen. La segunda causa. Solamente después de las enfermedades del corazón. Entonces, es algo alarmante, ¿no? La, la cantidad de casos, ya que según el INEGI, en el 2017 murieron 106.525 personas a causa de diabetes. ¿Sale? Y bueno, también como algo cultural, el 14 de noviembre de cada año, pues se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, en la cual pues se hacen campañas, se hacen pues se enfoca en la prevención, en brindar información a la gente, a los pacientes, para que se cuiden, que mejoren los hábitos higiénico-dietéticos,
eh, eh, cuestiones de alimentación. Todo esto va enfocado también pues a la detección oportuna y a la concientización de la enfermedad, ya dado que hay personas que padecen diabetes desafortunadamente y nunca mejoran pues su calidad de vida. Es muy difícil, pero pues de una u otra forma se tiene que concientizar a la población para que esta estadística tan alarmante pues vaya disminuyendo. Muy bien. Continuamos con lo que es la síntesis y la secreción de la insulina. Primero nos vamos a enfocar en la síntesis. ¿Ok? Bueno, este proceso se va a llevar a cabo en las células beta de los islotes pancreáticos. ¿Ok? En la cual pues todo va a comenzar con la síntesis de preproinsulina. ¿Ok? Esto pues va a ser un polipéptido de 86 aminoácidos, ajá, el cual pues después en el retículo endoplasmático rugoso va a sufrir una proteólisis. Ajá. Esta proteólisis nos va a generar lo que es la proinsulina. Esta proinsulina posteriormente va a ser modificada en el aparato de Golgi, en la cual pues se le va a hacer una escisión de 31 residuos, ¿sí? Esta escisión de 31 residuos nos va a generar o nos va a producir tres cadenas. Ajá, tres cadenas de la cual la cadena A y la cadena B pues van a ser las generadoras principalmente de la insulina, a lo que le vamos a conocer como insulina. Estas cadena A y cadena B van a estar unidas mediante puentes disulfuro, ¿ok? Y bien, también va a estar ahí junto con ellas lo que es la cadena C, también conocida como péptido C, ¿ok? El cual cuando pase al hígado, mediante el proceso de metabolismo, ajá, se van a separar y únicamente va a quedar lo que es la insulina y separado del péptido C, que este péptido C pues va a tener importancia clínica, dado que no es metabolizado por el hígado, va a ser un marcador de que efectivamente se está produciendo y se está secretando la insulina, ¿ok? Bien, después de que es producida, que es sintetizada ya y modificada en el aparato de Golgi, es almacenada en los gránulos secretores pues de insulina. Esto estamos hablando de las células beta pancreáticas. Ahí se van a quedar almacenadas en estos gránulos hasta que se dé el estímulo, que, que haga que la insulina sea secretada, ¿ok? También aquí la amilina es una hormona que se va a encontrar, se va a secretar en las células L del intestino que van a potencializar la síntesis y la secreción de insulina. Entonces, esta amilina va a favorecer, ¿sí?, la síntesis y la secreción de insulina. Muy bien. Ahora, con respecto a la secreción de insulina, pues debemos de imaginarnos, hay que imaginar que para que se lleve a cabo la secreción de insulina, pues la concentración de glucosa debe de estar incrementada o en incremento, ¿ok? Harrison dice que para que se echen a andar estos mecanismos de síntesis y de secreción de insulina, la concentración de glucosa en sangre tiene que ser igual o superior a 70 miligramos por cada 100 mililitros de sangre, ¿ok? Entonces, al llegar a esta concentración de glucosa, para que la glucosa pueda entrar a la célula beta pancreática, pues necesita de un transportador, ¿no?
En este caso, el transportador específico de glucosa a nivel pancreático, específicamente en las células beta, va a ser el GLUT2. Este GLUT2 pues es un receptor de glucosa no dependiente de insulina. Imagínense que fuera dependiente de insulina, estaríamos en un gran problema, ¿no? Se pueden imaginar. Entonces, este receptor GLUT2 va a mover, a facilitar más bien la entrada de la glucosa a la célula beta para que pues se desencadenen muchos mecanismos para que se pueda producir la insulina, ¿ok? Digo, secretar la insulina, perdón. Entonces, una vez la glucosa adentro de la célula, pues van a generar algunas reacciones, ¿ok? Principalmente la primera reacción que se va a llevar a cabo es mediante la glucosinasa que va a fosforilar a la glucosa. ¿Para qué? Se preguntarán ¿para qué? Bueno, la glucosa va a ser fosforilada para que ya no pueda salir de la célula, la secuestran ahí, la fosforilan y de esta forma ya no puede salir. Bien, una vez fosforilada la glucosa, pues queda como glucosa 6-fosfato, ¿no? Entonces, esta glucosa 6-fosfato, pues, va a entrar a la mitocondria de la célula beta pancreática, en la cual, pues, va a entrar al ciclo de Krebs. ¿Con qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de que entre al ciclo de Krebs? Pues va a ser la generación de ATP. ¿Ok? Este ATP juega un papel súper importante para la secreción de la insulina, dado que el ATP pues va a tener la función de bloquear los canales de potasio, ¿sale? Entonces se van a bloquear todos los canales de potasio en las células, se van a bloquear y pues el potasio ya no va a poder salir, se va a quedar allá dentro de la célula. Entonces va a incrementar el potasio intracelular y esto nos va a llevar a una despolarización. Se va a despolarizar la membrana celular, ¿ok? Entonces, una vez despolarizada la membrana, pues se van a activar o se van a abrir los canales de calcio que son dependientes de voltaje. Entonces, al abrirse este canal de calcio, pues va a permitir o va a facilitar la entrada de calcio a la célula, ¿ok? Una vez el calcio adentro, pues por diversos mecanismos ahí se van a... el calcio tiene la función de hacer que estas vesículas de estos gránulos secretores de insulina, pues sean desplazados hacia la membrana, ¿sale? Entonces van a ser desplazados hacia la membrana para que puedan ser liberados estos gránulos que van a contener insulina, ¿ok? Entonces, pues ese va a ser el mecanismo por el cual se lleve a la secreción de la insulina. Se dice que la secreción de la insulina es de una característica pulsátil, en la cual aproximadamente cada 10 minutos se van a estar secretando así por pulsos estas cantidades de insulina. Muy bien, ahora una vez liberada la insulina, va a ser pues vertida a lo que es el sistema porta, por la vena porta, va a llegar al hígado, lo que les comentaba hace rato, va a ser metabolizada, ¿sale? Entonces, solamente una fracción de la insulina secretada, pues va a ser activa, va a llegar hacia el tejido específico en la cual pues va a requerir de a dónde acoplarse, ¿ok? Entonces, para eso existen los transportadores GLUT4, que son insulinodependientes. Entonces, esa es la característica de los receptores GLUT4, que van a ser insulinodependientes. Entonces, van a necesitar de la activación de la insulina
para que puedan estos a su vez facilitar la entrada de glucosa, ¿ok? Entonces, una vez posada la insulina sobre nuestro receptor GLUT4, que tiene la característica de 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta. Entonces, la insulina se va a llevar a cabo, el punto de unión entre la insulina y el transportador GLUT va a ser en la unidad alfa, ¿ok? Esta unidad alfa va a generar una autofosforilación de las subunidades beta, ¿ok? Esta fosforilación nos va a llevar a la activación de proteínas tirosincinasa que estas a su vez nos van a fosforilar sustratos del receptor de insulina, o bien conocidos como ISR, que estos van a ser los que van a generar la acción, ¿ok? ¿Me explico? Entonces, al ya tener activos o fosforilados los ISR, pues se van a empezar a generar los efectos fisiológicos, que pueden ser principalmente en el músculo, en el tejido adiposo y en el hígado, dado que estos órganos van a tener sus células van a tener pues estos transportadores GLUT4, ¿ok? Entonces, la acción en el músculo, una vez activados estos receptores o transportadores de glucosa, en el músculo se va a incrementar la captación de glucosa. Es el principal efecto de que la insulina se haya posado sobre el receptor GLUT4 y se haya generado todo eso, ¿ok? Entonces, se va a incrementar la captación de glucosa y también se va a desencadenar la gluconeogénesis, ¿ok? Ahora, a nivel de lo que es el tejido adiposo, también se va a incrementar la captación de glucosa, ¿ok? Entonces vamos sumando la captación de glucosa del músculo, más la captación de glucosa del tejido adiposo. Además de que también en el tejido adiposo se va a incrementar el depósito de triglicéridos, ¿ok? Y se va a bloquear la liberación de lípidos al torrente sanguíneo. Entonces, ya llevamos doble captación de glucosa en el músculo y en el tejido adiposo. Ahora también en el hígado se va a incrementar la captación de glucosa. Entonces ya llevamos 3 captaciones de glucosa incrementadas en el músculo, en el tejido adiposo y en el hígado, ¿ok? También en el hígado se va a incrementar la síntesis de proteínas y también la síntesis se va a incrementar, perdón, la gluconeogénesis y se va a inhibir la glucogenólisis, ¿ok? Entonces, si analizamos, hubo triple captación de glucosa. Entonces, el incremento de la captación de glucosa en el músculo, en el tejido adiposo y en el hígado, pues nos llevan a una captación de glucosa general, ¿no? Y esto pues nos va a llevar al principal efecto de la insulina, que es la disminución de la glicemia o de la concentración de glucosa en sangre. Muy bien, algo aquí también para, como brevario cultural, dado que hablamos de los transportadores de glucosa, pues creo que conviene hablar sobre los principales 4 tipos. Los GLUT1, que no se ven, porque estoy encima de ellos, tienen acción principal bueno, se van a encontrar más que nada en lo que son los eritrocitos y en el cerebro, ¿ok? Estos GLUT1 tienen la característica principal de no son insulinodependientes, ¿ok? No, o sea, no dependen de la insulina para poder transportar glucosa. Si no, imagínense, el cerebro se quedaría pues sin su glucosita, ¿no? Entonces, esa es la principal característica, que no depende de insulina, ¿ok?
Con respecto a los GLUT2, que hablamos de ellos cuando vimos lo que es la síntesis y la secreción de insulina, pues comentamos que son la característica principal de estos GLUT2, que se van a encontrar principalmente en las células beta pancreáticas, pues es que tampoco van a depender de la insulina para poder transportar glucosa. ¿Ok? ¿Quedó claro? Y bien, los GLUT3 pues se van a encontrar en todos los tejidos. Ujú. Se van a encontrar en todos los tejidos. Y ahora, los GLUT4 de los que acabamos de hablar aquí, pues tienen la característica principal, lo que los distingue de los otros tres, es que estos GLUT4 son dependientes de insulina. Entonces, se va a requerir tener insulina para que estos GLUT4 puedan trabajar, ¿ok? Y pues se van a encontrar principalmente en lo que es el tejido adiposo, en el tejido musculoesquelético y en el hígado. Les hablaremos ahora de la diabetes mellitus tipo 1. Esa enfermedad existen en dos tipos. Una es la inmunomediada, quiere decir que hay una alteración inmunológica, y la otra es idiopática, es decir, que no hay un origen conocido y por lo tanto no hay evidencias de autoinmunidad. Vamos a hablar entonces del tipo inmunomediado. Este se va a dar por dos razones, o tiene dos etiologías, o que van conjuntas de hecho. Una es la susceptibilidad genética, o sea que como dije, hay una alteración inmunológica, y la otra es dada por factores ambientales. Estas en conjunto trabajan para dar esta enfermedad. ¿Cuáles van a ser? Bueno, la susceptibilidad genética va a ser dada por genes ligados al antígeno leucocitario humano, que como sabemos, estos antígenos ayudan a reconocer qué células son propias o cuáles son sustancias extrañas o que son dañinas para el cuerpo. Y bueno, se han encontrado que los alelos DR3 y DR4 son los que están dañados, y por lo tanto pues hay una tendencia a que produzcan anticuerpos contra sí mismos. La otra es, bueno, por factores ambientales tenemos que los virus, lo que va a ocurrir es que a partir de alguna infección vírica puede darse o iniciar la diabetes mellitus tipo 1. Por eso antes se conocía la diabetes mellitus tipo 1 como juvenil. Sin embargo, pues al ver que se desencadena no solamente en la infancia, sino también en la edad adulta, a partir de una infección, es que se le quitó este nombre. Algunas de las infecciones virales por las cuales se puede desencadenar la diabetes mellitus tipo 1 puede ser enterovirus, rubiola, parotiditis, rotavirus, entre otras. ¿Qué es lo que va a haber? Bueno, van a crear anticuerpos contra las células beta pancreáticas, y por lo tanto va a haber una destrucción. El mecanismo va a ser de la siguiente manera: va a haber un defecto de la autotolerancia en los linfocitos T, ya sea dada por dos formas: una, la combinación de la deleción clonal defectuosa de linfocitos T autorreactivos, o por defectos de funciones de los linfocitos T. ¿Qué van a hacer? Bueno, van a crear anticuerpos, principalmente los que han sido encontrados son los anticuerpos anti-islote pancreáticos, que son los ICA, y los IXA, que son los de anticuerpos contra la superficie. También los anticuerpos contra la descarboxilasa del ácido glutámico. Aún no se sabe cuál es la función de la descarboxilasa del ácido glutámico, sin embargo son muy abundantes en cerebro. Y también los cuerpos antiinsulina. Estos, bueno, como dijimos, son anticuerpos que van a atacar a las células beta pancreáticas, porque ahí están a lo que están atacando, y por lo tanto va a haber una destrucción de estas. ¿Qué va a pasar después? Bueno, si sabemos que las células beta pancreáticas pues nos van a producir insulina. Si estas están destruidas, obviamente vamos a tener una destrucción de ellas. Aquí tenemos una imagen que nos muestra las dos
los dos mecanismos que les acabo de mencionar, lo que es la predisposición genética más la reacción a estímulos ambientales, y cómo dando el fracaso de la autotolerancia más un estímulo ambiental, puede crear que los linfocitos efectores autorreactivos pues destruyan a la célula propia, en este caso dando una enfermedad autoinmunitaria como es la diabetes mellitus tipo 1. Bien, decíamos que la destrucción de las células beta pancreáticas van a hacer que haya una insuficiencia de insulina, ya que no se va a estar creando la misma cantidad de insulina que se necesita. ¿Qué nos va a causar esto? Bueno, al no haber insulina en el organismo que haga que se capte glucosa tanto en músculo como en tejido adiposo, pues se va a mantener esa glucosa en sangre. Esta glucosa en sangre nos va a crear una hiperglicemia, no solamente porque se mantenga la glucosa, sino porque sabemos que al no entrar la glucosa a su célula diana, pues hay una deficiencia de energía, entonces el cuerpo empieza a echar a andar otros mecanismos, como por ejemplo la glucogenólisis o la gluconeogénesis, para que se pueda mantener esta glucosa o se pueda producir energía a través de glucosa. Sin embargo, como vimos, al no haber insulina, pues se sigue produciendo más glucosa, se sigue manteniendo en sangre, y esto nos lleva a una hiperglicemia. Esta hiperglicemia nos va a llevar a que tengamos los síntomas de lo que es la diabetes. Tenemos, por ejemplo, la polifagia. ¿Por qué se da la polifagia? Porque va a haber una destrucción, una lisis de lo que es el tejido adiposo. Se van a degradar se va a degradar el tejido adiposo, se va a convertir en ácidos grasos libres. Estos van a pasar al hígado para que se conviertan en glucosa. Esto va a producir que haya cetonas en el cuerpo, y por lo tanto puede conducir a una cetoacidosis. Esta pérdida tanto de tejido adiposo, también se puede perder músculo, nos lleva a una pérdida de peso muy importante, y por lo tanto también una polifagia. La poliuria y la polidipsia se van a dar por la propia hiperglicemia, que va a causar un arrastre de agua, una pérdida electrolítica, principalmente de potasio, y por eso es que va a haber el paciente va a tener bastantes micciones y pues va a tener sed. Lo otro es que es muy importante la cetoacidosis en esta enfermedad, ya que al no ser detectada oportunamente, pues es muy rápido que ellos pasen a la cetoacidosis. Es por eso que es muy importante el diagnóstico oportuno, así como el tratamiento oportuno de esta enfermedad. Voy a hablarles ahora de lo que es la diabetes mellitus tipo 2. Esta enfermedad en México hay muchas personas que la padecen, es muy común o es muy conocida, pues ya que gran parte de la población mexicana la padece. Bueno, ¿qué es lo que causa o la etiología de esta enfermedad? Tenemos, además de la predisposición genética, que hay aún más factores ambientales lo que la propician. Esto, bueno, vamos a tener diferentes causas, lo tenemos dividido en 3 en esta tabla. Tenemos lo que son las causas básicas, que son la industrialización, la globalización, la pobreza y la explosión demográfica. Después tenemos las causas subyacentes, que son que que se dan a partir de las causas básicas, lo que es el medio ambiente, cómo va afectando, para que a final de cuentas de lo que son las causas inmediatas. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a tener la obesidad, que como bien sabemos o hemos escuchado, la obesidad y la diabetes tienen una estrecha relación. Es muy probable que una persona obesa en algún momento en su vida empiece a padecer la diabetes. Bueno, la obesidad se va a dar
principalmente por un alto consumo de energía. Sin embargo, va a haber un muy bajo gasto de energía, el estrés y pues el sedentarismo. En la siguiente tabla tenemos lo mismo, estos factores ambientales, obesidad, sedentarismo y estrés, con la predisposición genética que van a provocar una insulinoresistencia. Esta insulinoresistencia, como podemos ver en este dibujo y como ya nos explicaron, va a tener que ver en el metabolismo normal de las células, cómo se metaboliza la glucosa. Dijimos que en los GLUT4 van a estar principalmente en lo que es el músculo y el tejido adiposo para la captación de glucosa. Sin embargo, para que estos GLUT se activen, se necesita que la insulina tenga una acción en lo que es la célula. Por lo tanto, si la insulina no tiene su acción en la célula, su receptor está no funcional, como lo podemos ver en la segunda imagen, la resistencia insulínica, el receptor tiene un daño o no es funcional, por lo tanto la glucosa no entra a la célula, ya sea por ejemplo del músculo o del tejido adiposo, y por lo tanto pues la glucosa se mantiene en sangre. ¿Qué va a pasar entonces en los tejidos? Tenemos aquí en esta tabla, tenemos lo que pasa en el páncreas, en el tejido adiposo, en el músculo y en el hígado. En el hígado lo primero que va a pasar, bueno, es que va a haber una producción de glucosa. ¿Por qué? Bueno, ya dijimos que la glucosa al no pasar a los tejidos que le corresponde, sobre todo a los que son con los que tienen a los insulinos dependientes, se va a mantener la glucosa en sangre, y por lo tanto estos tejidos, al no tener fuente de energía, van a buscar cómo obtener energía. Por lo tanto, el hígado lo que va a hacer es buscar la forma de producir glucosa para producir energía. Entonces, tenemos que va a haber una producción de glucosa a través de la glucogenólisis y la gluconeogénesis. La glucogenólisis, bueno, va a ser la lisis de lo que es el glucógeno, y la gluconeogénesis lo que busca es otras formas de producir glucosa, como es a partir del tejido adiposo o de las proteínas. Esto va a contribuir a la hiperglicemia. Tenemos glucosa en sangre y de nuevo ponemos más glucosa, tenemos un aumento de glucosa, lo que se le llama hiperglicemia. En el músculo, ¿qué va a pasar? Bueno, dijimos que no hay captación de glucosa, por lo tanto, pues esa glucosa se mantiene en sangre, nos lleva a hiperglicemia, y esta hiperglicemia nos lleva a una glucotoxicidad. Esta glucotoxicidad nos va a permitir, o lo que va a producir, es que tengamos los síntomas cardinales de lo que es la diabetes mellitus tipo 2, que es la poliuria. Hay un arrastre de agua y por lo tanto hay una pérdida de agua importante, por lo tanto hay más micciones. Y por lo tanto también va a haber una polidipsia, pues al haber una pérdida importante de electrolitos y agua, lo que va a pedir el cuerpo pues es que se le dé más agua, y por lo tanto hay una polidipsia. En el siguiente, bueno, en el tejido adiposo, como mencioné, se busca una nueva forma de producir ATP o energía. Por lo tanto, del tejido adiposo se van a empezar a liberar triglicéridos y ácidos grasos libres. Ácidos grasos. Estos se van a mantener libres en sangre, por lo tanto vamos a tener una hipergliceridemia o hipertrigliceridemia, perdón. Esto nos va a llevar a una lipotoxicidad, porque se van a mantener en sangre. Esto va a afectar a las células beta del páncreas. Bueno, mientras tanto, en el páncreas, ¿qué va a pasar? Debido a que hay una resistencia a la insulina, va a haber un mecanismo compensador. Como el cuerpo de alguna manera va a
digamos, va a pensar o va a imaginar que no hay suficiente insulina, lo que va a hacer es que va a secretar más insulina, más, de manera para tratar de compensar la falta de insulina en los tejidos, porque para este momento ya se va a estar perdiendo tanto masa muscular como tejido adiposo. Entonces, al secretar la insulina se va a secretar de manera compensatoria, sin embargo, pues como hay una resistencia, no se va a estar usando, por tanto se va a mantener también libre en sangre y vamos a tener una hiperinsulinemia junto con la hiperglicemia. Al haber tanta secreción de insulina, las células beta del páncreas se van a agotar y por lo tanto pues va a haber una alteración en la secreción de insulina, o sea que va a disminuir la secreción de insulina y ahora ya no va a haber tanta secreción. Y de esta manera se genera lo que es la diabetes mellitus tipo 2. Al no haber una suficiente secreción de insulina ahora, pues ya no hay cómo la glucosa se almacene o se degrade o para producir el ATP. Por lo tanto, pues de esta manera un paciente nos va a llegar con a un alto índice de glicemia en sangre, más aparte una pérdida de peso importante, van a tener poliuria, polidipsia, polifagia y si esta persona pues ya como mencioné hace rato al transformar los ácidos grasos en glucosa se convierten en cuerpos cetónicos y estos cuerpos cetónicos al estar tan abundantes en sangre también hacen una cetoacidosis, entonces también podemos ver a un paciente en cetoacidosis. Entonces es muy importante para esto el diagnóstico oportuno y el tratamiento oportuno. Y pues esto es lo que es la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2. La diabetes MODY es una diabetes que se presenta en jóvenes. Esta es causada por mutaciones en genes. Su patrón de herencia es autosómico dominante. La enfermedad es de forma monogénica, en la cual una sola mutación en un único gen es suficiente para que la enfermedad se exprese. Lo que va a pasar aquí es que va a haber una alteración en los mecanismos de secreción de insulina en las células beta pancreáticas, como ya lo dije antes, causado por mutaciones en genes. Se va a presentar en jóvenes menores de 25 años. El MODY tipo 1 va a presentar una mutación en el gen HNF4-alfa. ¿Qué significa HNF? Significa factor nuclear de hepatocito. Este gen va a estar localizado en el cromosoma 20 en su brazo largo, el cual se va a encargar de la disminución de la expresión de GLUT2, que nos va a llevar a que los mecanismos de oxidación de la glucosa estén alterados, por lo cual la secreción de insulina va a estar disminuida. El MODY 2 va a presentar una mutación en el gen que codifica la enzima glucosinasa. Este gen va a estar localizado en el cromosoma 7 en su brazo pequeño. Al haber una alteración en la glucosinasa, va a haber una alteración en la fosforilación de la glucosa a glucosa 6-fosfato, la cual no va a permitir que haya una oxidación de glucosa, por lo tanto no va a haber secreción de insulina. En el MODY tipo 3 va a haber una mutación en el gen HNF1-alfa, el cual significa factor nuclear del hepatocito. Este gen va a estar codificado en el cromosoma 12, en su brazo largo. El gen HNF1-alfa va a regular la transcripción del GLUT2 y de la insulina, lo cual va a causar que haya una disminución en la síntesis de insulina. Cuando hay una pérdida de la función de este gen, van a haber defectos en la respuesta secretora de insulina a la glucosa y a la leucina. El paciente va a presentar glucemias normales hasta los 10 años y va a presentar un daño progresivo en la función de las células beta pancreáticas, esto con el paso de los años a los 30 años.
En el MODI 4 se va a encontrar una alteración del factor promotor del gen de la insulina 1. Este va a estar localizado en el cromosoma 13 en su brazo largo. El factor promotor del gen de la insulina 1 se va a encargar de la regulación de la transcripción de la insulina, así como de la organogénesis pancreática, también de la somatostatina, de la glucosinasa, del polipéptido amiloide de los islotes y del GLUT. Dependiendo del gen afectado del MODI 4, va a ser lo que va a presentar. En el estado heterocigoto, cuando solo haya una copia del gen, se va a presentar una disminución moderada de la síntesis de la insulina, mientras que en el estado homocigoto, es decir, cuando ambas copias del gen estén mutadas, los pacientes van a presentar agenesia e hipoplasia grave. En el MODI 5 se va a encontrar una mutación en el gen HNF1-beta, el cual está localizado en el cromosoma 17 en su brazo largo. El gen HNF1-beta se va a encargar de regular la expresión de los genes de la insulina, así como de las proteínas implicadas en el transporte y en el metabolismo mitocondrial y al metabolismo de las lipoproteínas. Este gen también se va a encargar de regular el desarrollo embrionario del páncreas. En el MODI 6 se van a encontrar mutaciones en el gen NeuroD1B2, el cual va a estar localizado en el cromosoma 2 en su brazo largo. Este va a funcionar como regulador del desarrollo pancreático. En el MODI 7 se van a encontrar mutaciones en el gen KLF11. Este va a estar localizado en el cromosoma 2 en su brazo pequeño. El factor de transcripción, que es el factor 11 tipo Kruepel, se va a unir a promotores de genes que son el gen épsilon y gamma globina, los cuales van a inhibir el crecimiento celular y van a causar apoptosis. Estos van a estar implicados también en el metabolismo del colesterol, prostaglandinas, de neurotransmisores, grasas y azúcares, específicamente de la función de las células beta pancreáticas. Al afectarse este gen, se va a afectar el metabolismo de la glucosa, la transcripción, secreción y procesamiento de la insulina. En el MODI 8 se van a encontrar mutaciones en el gen CEL, el cual va a estar localizado en el cromosoma 9 en su brazo largo. Esto provoca una disminución de las funciones pancreáticas, tanto endocrinas como exócrinas. El MODI 9 va a presentar mutaciones en el gen PAX4, el cual va a estar localizado en el cromosoma 7 en su brazo largo. Este se va a encargar del desarrollo y la diferenciación de las células beta de los islotes pancreáticos. El MODI 10 va a tener mutaciones en el gen INS, el cual es insulina. Va a estar localizado en el cromosoma 11 en su brazo pequeño. Este va a codificar la hormona insulina, la cual va a ser necesaria para el control de las concentraciones de glucosa en sangre, para que la glucosa entre a la célula. El MODI 11 va a presentar mutaciones en el gen BLK, el cual va a estar localizado en el cromosoma 8 en su brazo pequeño. Esta va a codificar una tirosina quinasa no receptora implicada en el desarrollo, en la diferenciación y en la señalización de los linfocitos B. La diabetes gestacional. En la diabetes gestacional se habla sobre la sensibilidad y la resistencia a la insulina. La sensibilidad a la insulina es cuando hace falta poca insulina para que la glucosa disminuya en la sangre, mientras que la resistencia es cuando hace falta mucha insulina para que la glucosa pueda entrar a la célula. La diabetes gestacional es la intolerancia a la glucosa que es resultado de hiperglucemia sostenida de severidad variable, la cual inicia o es reconocida por primera vez durante la gestación. La sensibilidad a la insulina en la implantación está aumentada, mientras que en la gestación va disminuyendo.
La unidad fetoplacentaria ocasiona la disminución de los niveles de la hormona del crecimiento, lo cual va a hacer que aumente la sensibilidad a la insulina. La insulina promueve el almacenamiento de hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Como se sabe, en los primeros meses hay un aumento de niveles de lactógeno placentario, hormona gonadotropina coriónica, progesterona, cortisol y prolactina. El lactógeno placentario es un marcador de crecimiento fetal y placentario. Hay que recordar que para que la glucosa entre a la célula se necesita la insulina. Entonces, cuando la insulina y la glucosa está en sangre, la insulina sale para irse a la célula y se posa sobre la célula abriendo canales para que entre la glucosa. Ya que por la insulina, como se mencionó anteriormente, se van a promover el almacenamiento de hidratos de carbono, lípidos y proteínas. A todo esto se le va a llamar fase anabólica o de reserva. Conforme avanza el embarazo, el lactógeno placentario, el cortisol, la prolactina y la progesterona aumentan. Estas hormonas son conocidas como diabetogénicas. La prolactina es la menos diabetogénica. La progesterona hace que haya un aumento en la función de las células pancreáticas. La hormona lactógeno placentario reduce la afinidad de la insulina a los receptores insulínicos, esto favoreciendo la transferencia de glucosa al feto. La prolactina y la hormona lactógeno placentario se unen al receptor de la prolactina de las células beta pancreáticas e inducen mediadores que estimulan el crecimiento y la proliferación de estas células, por lo cual va a haber una hipertrofia en las células del páncreas. Desde el tercer mes de gestación se nota un incremento en el tamaño de los islotes. Estas hormonas hacen que haya una disminución en la captación, transporte y almacenamiento de glucosa, por lo cual va a haber una disminución en la sensibilidad de la insulina, es decir, un aumento en la resistencia a la insulina. Ante la disminución de la sensibilidad, la producción de insulina aumenta a medida que progresa el embarazo. Esto se hace para mantener una adecuada nutrición materno-fetal, pero cuando la producción no es suficiente es cuando se crea la diabetes mellitus gestacional. Continuando con el tema, hablaremos del diagnóstico de la diabetes. La Asociación Americana de Diabetes recomienda a las personas que tengan un IMC mayor de 25 o en algunas razas como lo puede ser las asiáticas americanas mayor de 23, también personas mayores de 45 años, mujeres que durante el embarazo hayan cursado con diabetes gestacional y personas con antecedentes familiares de diabetes. Se les recomienda hacer un análisis para la detección de la diabetes. En la siguiente tabla se muestran algunos criterios para pacientes asintomáticos con un alto riesgo de presentar diabetes. Estos son los pacientes adultos con un IMC mayor de 25 kilogramos entre metro cuadrado, que no tengan una actividad física o que sean muy sedentarios, que tengan familiares de primer grado con diabetes, que pertenezcan a una raza o etnia que son consideradas de alto riesgo, como lo pueden ser los afroamericanos o los latinos, mujeres que hayan concebido bebés con un peso mayor de 4 kilogramos o que hayan sido diagnosticadas con diabetes gestacional. También aquellas personas con hipertensión, aquellas mujeres que tengan ovario poliquístico y otras condiciones asociadas a la resistencia a la insulina, como lo puede ser la acantosis nigricans o la obesidad. A todos estos pacientes se les propone realizarse estudios, ya sea una hemoglobina glucosilada, una glucosa en ayuno o una glucosa plasmática después de 2 horas de haber ingerido algún alimento. Esto con la finalidad de prevenir la diabetes y poder tratarla si es que ya la tienen, en dado caso, tratarla lo antes posible para así evitar algunas complicaciones.
La Asociación Americana de Diabetes nos ofrece una nueva herramienta, la cual nos va a ayudar a saber qué pacientes se encuentran en un mayor riesgo de tener diabetes mellitus tipo 2. Esta herramienta fue elaborada mediante 7 preguntas, las cuales nos irán dando un puntaje, y si al final este cuestionario la persona tiene un puntaje igual o mayor a 5, deberá ser evaluado por un médico. Esto para poder ayudarla en caso de que tenga diabetes a tener un tratamiento y evitar así después complicaciones a largo plazo. Bueno, el diagnóstico se debe establecer cuando una persona ya presenta síntomas de diabetes como lo son la polidipsia, polifagia y poliuria. También algunos como lo pueden ser visión borrosa, baja de peso, náuseas y vómito, cansancio y debilidad extrema, irritabilidad y cambios en el estado del humor. Teniendo estos síntomas característicos de la enfermedad, no podemos diagnosticar 100% a una persona con diabetes. Para esto necesitamos los niveles de glucosa. Estos pueden ser glucosa en plasma o una prueba de glucosa en plasma después de 2 horas de haber ingerido 75 gramos de glucosa. También con una prueba de hemoglobina glucosilada. Según los criterios de la Asociación Americana de Diabetes, en el 2018, para confirmar que una persona presenta diabetes, se tiene que tener una glucosa en ayuno mayor de 126 miligramos sobre decilitro, también una glucosa plasmática a las 2 horas de 200 miligramos de decilitro y también una hemoglobina glucosilada de 6.5. Teniendo estos 3 criterios arriba de lo normal, podemos diagnosticar oportunamente la diabetes. Para el diagnóstico de la diabetes gestacional se le dará de beber a una embarazada una solución con glucosa en la cual posteriormente de 1 hora se le va a medir su nivel de glucosa en la sangre. Si su nivel de glucosa en la sangre es mayor de 130 a 140, va a tener un mayor riesgo de presentar diabetes gestacional. Con esto tendremos que realizar una prueba de tolerancia a la glucosa para determinar si tiene la enfermedad. Para la prueba de tolerancia a la glucosa, la paciente debe de venir con 12 a 8 horas de ayuno. Posteriormente se le dará de beber una solución glucosilada y se le estará midiendo sus niveles de glucosa durante 1, 2 o 3 horas. Si este nivel de glucosa en la primera hora supera los 180 y en la segunda hora supera los 153, estaremos diagnosticando una diabetes gestacional. Ahora hablaremos un poco acerca del tratamiento para el tipo de diabetes 1 y 2. Los objetivos del tratamiento de la diabetes tipo 1 o tipo 2 son eliminar los síntomas relacionados con la hiperglucemia, eliminar o reducir las complicaciones de microangiopatías o macroangiopatías a largo plazo y permitir al paciente un estilo de vida tan normal como el que sea posible. El primer paso es elegir un objetivo glucémico individualizado para el paciente. En general, la Asociación Americana de Diabetes sugiere que el objetivo glucémico es alcanzar la hemoglobina glucosilada lo más cercana a lo normal, como sea posible, minimizando el riesgo de hipoglucemia significativa y, en términos generales, la cifra para alcanzar o el nivel al que debe estar la hemoglobina glucosilada debe ser menor al 7%. El tratamiento para las personas con diabetes tipo 1 se basa principalmente en la inyección de insulina en todo el día. Esto debido a que en su fisiopatología va a haber una destrucción de las células beta. Esto va a provocar que exista una disminución en la producción de insulina. Esta insulina que se va a secretar va a ser insuficiente para todo el organismo porque recordemos que en el hígado se lleva a cabo el 50% de la degradación de la insulina y todo lo demás se va al torrente sanguíneo. Eso en una persona normal. En una persona con diabetes tipo 1 no va a llegar o va a ser casi nula la cantidad de insulina. Es por eso que principalmente el tratamiento de la diabetes tipo 1 se basa principalmente en lo que es la insulina. También el tratamiento de las personas con diabetes tipo 1 se debe llevar a cabo mediante una dieta apropiada para manejar los niveles de azúcar en la sangre, hacer ejercicio para reducir y ayudar al cuerpo a usar el azúcar en la sangre y la monitorización cuidadosa de los niveles de azúcar, esto mediante el uso de glucómetros para medir la glucosa en el día.
También monitorizar cuidadosamente los niveles de cetonas en la orina y la monitorización regular de los niveles de hemoglobina glucosilada. Esto puede ser mediante estudios cada 3 meses, ya que recordemos que la vida media de los eritrocitos es de 120 días, lo que concuerda con los 3 meses. El tipo de insulina que va a utilizar el paciente va a depender del estilo de vida del paciente o qué tan apegado va a estar a su tratamiento. Por ejemplo, si tenemos una persona que es muy activa y se la pasa en constante movimiento durante el día, no le va a servir una insulina del tipo Lispro, ya que se la va a tener que estar poniendo cada 4 o 3 horas, y para este tipo de personas va a ser algo muy, muy irritante, muy cansado. En cambio, si se le manda una insulina del tipo Glargina, sería más conveniente para ella, ya que solamente se va a inyectar una vez al día. En la diabetes tipo 1, la insulina va a tener 3 tipos de tratamiento. El primero va a ser el convencional, en el cual se le va a dar un tipo de insulina de acción intermedia, el cual le va a durar su efecto cada 12 horas. Este nos va a ayudar a tener una insulina basal muy parecida a la fisiológica en el cuerpo del paciente. También se puede dar la intensificada, la cual va a ser la más homóloga a la fisiología de un paciente normal o sano, en la cual se le va a dar una insulina de tipo intermedia que le va a durar cada 12 horas, y también se le va a mandar insulina de tipo de acción rápida o de ultra rápida. Esta se la tiene que poner de 10 a 5 minutos antes de comer, de desayunar y de cenar. Esto para semejar lo que es la insulina postprandial. El tratamiento específico para la diabetes de tipo 2 será determinado por su médico basándose en los síntomas siguientes: su edad, su estado general de salud y su historia médica, qué tan avanzada está la enfermedad, su tolerancia a ciertos medicamentos, procedimientos o terapias y sus expectativas para la trayectoria de la enfermedad, su opinión o su preferencia. El objetivo del tratamiento es mantener los niveles de glucosa en la sangre tan cerca de lo normal como sea posible. Se da importancia al control de la glucosa en la sangre por medio del monitoreo de los niveles, la actividad física, un plan de alimentación y el cuidado de salud rutinario. El tratamiento de la diabetes es un proceso constante de control y de educación, que no incluye solo a la persona que tiene diabetes, sino también a los profesionales de la salud y a los miembros de la familia. Con frecuencia las personas que tienen diabetes de tipo 2 pueden controlarse por medio de la pérdida de peso, mejorar la nutrición y el ejercicio únicamente. Sin embargo, en algunos casos estas medidas no son suficientes y tienen que utilizarse medicamentos orales e insulina. El tratamiento frecuentemente incluye una dieta adecuada, un control del peso, un programa de ejercicio apropiado, las inspecciones regulares de los pies, esto para evitar complicaciones como lo es el pie diabético, los medicamentos orales y la terapia de reemplazo de la insulina, como se lo indique su médico, la monitorización de los niveles de hemoglobina glucosilada. El tratamiento escalonado tradicional de la diabetes tipo 1 consiste en primero dar dieta en ejercicio, posteriormente monoterapia oral, posteriormente combinaciones orales y en último escalón encontramos lo que es la insulina más fármacos orales. Cuando después de llevar a cabo el tratamiento de la diabetes tipo 2, ya sea modificando el estilo de vida del paciente, su alimentación, y aún así los niveles de glucosa siguen estando altos, se debe de utilizar lo que son los fármacos hipoglucemiantes. Estos nos ayudarán a disminuir la glucosa en sangre. Uno de los más utilizados es la metformina, ya que es muy eficaz y se emplea como una monoterapia, o también puede utilizarse en combinación con otros fármacos orales. La elección del medicamento que se va a utilizar para la diabetes será de acuerdo a la elección del médico y de acuerdo al paciente, ya que si el paciente tiene alguna enfermedad renal o hepática, va a ser difícil el uso de algunos medicamentos.
Aquí les enlisto algunos medicamentos que son de los más utilizados para el tratamiento de la diabetes. El uso de la insulina en pacientes con diabetes tipo 2 va a ser muy semejante al que se le da en pacientes con diabetes tipo 1, ya que se va a elegir el tipo de insulina de acuerdo a las necesidades y apego del paciente a su tratamiento. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Espero que haya sido de su agrado. Hasta la próxima.